un acto más de esta Feria del Libro. En este caso una presentación, bueno, que la verdad es que la hemos luchado, hay que decirlo así, hace algún tiempo me comentó Amparo de la Gama, que sabéis que dirige pues Encuentros de la Cultura y que nos ha traído a San Pedro de Alcántara a muchísimos y prestigiosos escritores. Me comentó la posibilidad de traer a Roberto Batista, porque había escrito una biografía de suya y donde evidentemente pues tocaba la figura de su padre. Yo ya sabía que, bueno, dentro de esa historia local que tenemos aquí, de esa historia reciente, que él había vivido en San Pedro de Alcántara cuando se exilió de Cuba y que, bueno, de hecho incluso pues falleció en San Pedro, en la zona de Guadalmina, y me parecía que era una historia muy interesante de contar, que era una historia que teníamos derecho a conocer, y bueno, estuvimos trabajando para que viniera Roberto, pero desgraciadamente pues falleció. Y bueno, pues nos quedamos así un poco... Pero ya me comentó ella que bueno, existía la posibilidad de que viniera su hija y muy amablemente pues también la hemos estado trabajando para una fecha, para tal, para cual. Al final ha accedido, te lo tengo que agradecer sinceramente. Y insisto, yo creo que estamos ante un libro que es testimonio de la historia de San Pedro, de esa historia reciente, y estamos encantados de tenerlo en este evento de la Feria del Libro. Yo creo que los protagonistas aquí son tanto Amparo como ella, así que yo les cedo la palabra y les agradezco mucho que hoy hayan tenido la deferencia de venir aquí para presentar este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo que decir que muchas gracias al director de Cultura de San Pedro de Alcántara, porque esto se fraguó de una manera también como muy amable. Estuvo con nosotros Zoe Valdés, que algunos de los que estáis aquí presentes estaríais en el encuentro cultural que hicimos con Zoe, y Zoe precisamente había escrito una biografía de Fulgencio Batista y también me dijo, pues mira que se podría hacer algo, Roberto está terminando el libro y tal. Y la historia a José Antonio le pareció maravillosa, así que empezamos en ese pequeño parto que empezó a fraguarse con la llegada de Zoe Valdés aquí y que fuimos poco a poco apuntalándola, ¿no? Roberto Batista, en el momento que terminó el libro, estaba encantado de venir aquí, de venir a la tierra que le vio crecer en sus vacaciones, que le vio con sus hermanos pasárselo bomba en Guadalmina, y tenía mucha ilusión por estar aquí, pero un cáncer muy repentino, tan rápido casi como fulminante, porque figuraros que estaban sacando aquí al santo en la procesión y él ya estaba malito y yo le mandaba fotos desde aquí y le decía, mira Roberto, que el santo te va a curar, que ya verás cómo pronto vas a estar aquí con nosotros, y decía, Dios te oiga, Dios te oiga. Y su palabra está por encima de todo, y los Batista tienen esa palabra que, fijaros, gracias a Dios, Esther Batista, que ha sido la mano derecha de su padre en este libro, nos pusimos en contacto con ella y dijo, claro que sí, es una manera de seguir haciendo presente a mi padre dentro de, bueno, de nuestras vidas y de esta ciudad, ¿no? Que sale el nombre de San Pedro Alcántara y Marbella en un montón de páginas del libro. Así que Esther ha sido muy generosa de estar aquí en esta Feria del Libro de San Pedro Alcántara, y yo pido un aplauso para ella y su familia que está aquí con nosotros. Esther, bienvenida. Un millón de gracias. Gracias a vosotros. Cuéntanos, decías que estabas muy emocionada. Puedes cogerlo si quieres con la mano, porque tal vez será más fácil, o acercártelo. Nos comentabas, porque hay en una de las entrevistas tú decías que el libro de tu padre está escrito desde el corazón. Decías que es sincero, entrañable y valiente. Logró humanizar la imagen de su propio padre, rescatar su recuerdo con sus luces y sus sombras. Al menos así lo veo yo. No sé si esto le permitió sanar las heridas por completo, pero sí estoy segura de que le ayudó a disminuir la intensidad del dolor. ¿Qué querías decir con esta frase?
Pues vamos a ver, mi padre, bueno, yo animo a todo el mundo que lea el libro. Cógete el micrófono con la mano, ¿no? Y te lo pones cerquita de la boca. ¿Así? Exacto, que ahora lo veis fenomenal. Entonces, lo que quería decir con esto es, él estuvo muchísimos años sin hablar de Cuba, sin hablar de política. En casa no se hablaba de política, no se hablaba de su padre. Entonces, bueno, cuando decidió escribir el libro, era una manera un poco también, yo creo que de autoayuda para él, para sanar las heridas. Catarsis, ¿no? del exilio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un libro que él escribe. Mi padre siempre ha sido una persona tremendamente sincera, ¿no? Entonces, el libro es muy sincero, es humilde, porque él era una persona muy humilde. Y en la que se abre totalmente en canal, ¿no? Entonces, él cuenta las cosas como son, habla de su padre con sus luces y con sus sombras. También habla de un Batista cercano, que es el Batista padre, ¿no? El Batista de la intimidad, que es el que no se conoce, ¿no? Y bueno, es lo que él refleja en el libro, ¿no? Hablaba de ese Batista que él no podía concebir como un Batista como el que nos han enseñado, sin ir más allá, en películas, por ejemplo, como La Habana, de Robert Redford, en el que vemos cómo dibujan a un Batista que ha hecho un prostíbulo de Cuba para los americanos, por ejemplo, que es la imagen que la gente se ha quedado como señalada. Bueno, eso es parte de, yo creo que el castrismo ha hecho una caricatura brutal de mi abuelo, ¿no? Y al final los ganadores cuentan la historia como ellos quieren, ¿no? Y entonces Hollywood también lo ha llevado a un punto que no es la realidad, ¿no? Entonces ahora, gracias a Zoe, gracias a Jacobo Machover, gracias a otros intelectuales y a otros escritores cubanos, se está sabiendo un poco la verdadera historia. Eso no quiere decir que mi abuelo fuera un santo o que hiciera todo perfecto. Como ser humano se confundió también, ¿no? Pero yo creo que también dejó una Cuba muy próspera, a nivel de economía, a nivel, bueno, pues a nivel, habría que leerlo en el libro, que no se cuenta, ¿no? Entonces eso también es parte del adoctrinamiento cubano y demás, ¿no? Porque es la manera, ¿no? Decía tu padre que en dos cosas se equivocó realmente tu abuelo, Fulgencio Batista. Una, en el golpe de Estado. Sí. Y otra, en liberar a Fidel Castro de la cárcel, que infravaloró totalmente la fuerza que tenía este hombre, que después desde Sierra Leona tomó el país en nada de tiempo. Sí, ahí creo que fue a raíz de una entrevista que le hizo un periodista americano del New York Times, que hizo muchísimo daño y le dio muchísima fuerza, y a raíz de la entrevista con, creo que se llamaba Harvey Matthews, ¿no? Sí. Bueno, pues fue un poco el detonante y le tuvo bastante fuerza, ¿no? Castro y el Che y demás desde las montañas, y fue cuando empezó toda la guerra civil para salir, ¿no? Cuando sale. Cuando tu abuelo sale, va a Estados Unidos. De hecho, tu padre nació en Estados Unidos. Sí, él es elegido el primer mandato, ¿no? Sale, se va a Estados Unidos, mi abuela estaba embarazada y él nace en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo fue? Porque tu padre decía siempre que él quería volver a Cuba. De hecho, ni tú has pisado Cuba todavía. Dices que un poco por respeto a tus padres, mientras siga Fidel Castro, no quieres pisar esa isla tan maravillosa que yo he estado 2 veces y que es un lugar para quedarte, pues, a vivir de lo bella que es la isla, ¿no? Pero que por respeto no has querido ni siquiera, que tu exmarido, por ejemplo, también ha estado, pero tú no has querido pisar ese terruño. No, ni lo pisaré. O
sea, yo no lo pisaré hasta que no, por respeto, y más ahora que mi padre no está, vamos, es que con el gobierno actual es que no tiene sentido, ¿no? Pisar una Cuba tal y como está. Entonces, yo creo que muchos de los cubanos exiliados de Miami tienen, a lo mejor me equivoco, pero es la percepción que yo tengo, tienen una doble moral. Entonces critican al gobierno, pero por otra parte hacen negocios con el gobierno, o van a... Yo creo que es que no, me da mucha pena, pero yo espero que esto cambie con las nuevas generaciones. No sé si va a cambiar algo, porque con todo lo que ha pasado no ha cambiado absolutamente nada. Pero yo a día de hoy, por muchas ganas que tenga, no creo que vaya, ¿no? ¿Qué situación te cuentan los cubanos que hay allí de lo que se está viviendo ahora en la isla? Pues a raíz de las entrevistas de mi padre, es verdad que muchísimos cubanos nos escriben, y además gente de las nuevas, gente joven, gente muy joven, gente que incluso ha leído el libro. No sé ni cómo les ha llegado el libro, ni cómo han conseguido el libro, pero lo han leído. Escribían a mi padre a través de Facebook. Hay varias cuentas, hay una en Twitter que suplanta la identidad de mi abuelo. Hay otra en Instagram que es Batista tenía razón, que es un chico joven, ¿no? Y bueno, te cuentan que todo sigue igual, ¿no? Que no, es que no ha cambiado absolutamente nada. Yo no sé muy bien, claro, yo no he estado y no conozco la política real interior, ¿no? ¿Sabes? No te sé decir. Tu padre sufrió a lo largo de su vida una terrible dicotomía, ¿no? Como él mismo le llamaba, el ser el hijo de un político dictador y luego de un padre amantísimo, que todos los que estáis aquí, familiares y tal, decís que no tiene nada que ver con esa imagen. Eso es lo que él nos cuenta. Yo no lo llegué a conocer porque él murió en el 73 aquí y yo nací en el 76, pero él recuerda que tuvo una infancia en Cuba feliz, que era un padre que jamás levantaba la voz, que mandaba con la mirada siempre, que era un padre siempre preocupado por sus hijos a nivel sobre todo intelectual, que quería que sus hijos... 9 hijos. Sí, 9 hijos, que sus padres, que sus hijos siempre pues fueran personas que estudiaran, que se cultivaran y demás. Te cuenta que mi abuelo era una persona sumamente humilde, que llegó a presidente de la República prácticamente pues por sus propios méritos, ¿no? Sí. Él no sabía ni leer ni escribir y aprendió solo. Del campesinado, sí, del campesinado. Aprendió solo, ¿no? Y luego con 14 años él estaba impartiendo clases a otros niños, ¿no? Entonces para mí eso tiene un mérito tremendo, ¿no? Era una persona, pues mi padre dice que era un animal político, y que luego él amaba a Cuba muchísimo y que parte del golpe, el error que hay gente que está de acuerdo con el golpe de Estado y hay gente que no. Mi padre no estaba de acuerdo con el golpe de Estado que dio el 10 de marzo del 52, pero que, pues que lo dio porque él estaba totalmente convencido de que él sabía mejor que nadie lo que Cuba necesitaba, ¿no? A lo mejor si se hubiera quedado en el banquillo, pues otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pero... Sí, tu padre lo denomina dentro del libro como una de sus grandes equivocaciones. Lo hemos dicho antes, esa es la primera equivocación, sí. Y la segunda, cuando le libera de la cárcel, porque él da la orden de liberar a Fidel Castro de la cárcel. O sea, es casi paradójico, ¿no?, con el final que tuvo después. Sí, porque a pesar de lo que la gente dice, mi abuelo era una persona que tenía clemencia, ¿no? Entonces, pues lo libera sin pensar que iba... que iba a acabar donde ha acabado. Es más, Fidel Castro, en una de las entrevistas que le hacen a mi padre, cuenta que
Fidel Castro se casa con Mirta Díaz Balart. Díaz Balart era un ministro de la época que estaba en el gobierno de mi abuelo. Sí. Y entonces Díaz Balart lleva a Fidel Castro para que se una al gobierno de mi abuelo, ¿no? Fíjate. Y entonces cuando Fidel Castro se va, le dice a Díaz Balart, este señor aquí no pega ni con cola, no, o sea, no es... efectivamente, al final... De los barbudos, ¿no? Sí, Es de los barbudos. Sí, de los barbudos, pero luego Fidel Castro venía de una familia gallega de clase social alta, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? con el origen, digamos, que tenía mi abuelo, ¿no? De Oriente, ¿no? Era totalmente diferente, ¿no? ¿Tu padre recuerda esa época en el Palacio Presidencial, en aquella época, esa Cuba que también todos hemos visto retratados en las películas de la época, esa Cuba que nos recuerda tanto esa Habana a nuestro Cádiz? Claro, vas paseando a veces que Carlos Cano retrató tan fehacientemente, ¿no? Y habla en el libro de esa vida en el Palacio Presidencial, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Bueno, o sea, él tuvo una infancia feliz, pues que corría mucho, o sea, también o sea, no te cuenta, pues, que estaba con sus hermanos, que tenía una vida, a pesar de que tenía 3 hermanos del primer matrimonio de mi abuelo y otra hija fuera del matrimonio que tuvo mi abuela, siempre estaban todos muy unidos. Eso es una cosa que mi abuelo hizo bastante bien, que la familia siempre estuviera unida, los hijos de ambos matrimonios, y también estaban en la base militar de Colombia y luego en una finca que tenían a las afueras, ¿no? Pero tampoco te cuenta, pues era un niño, pues sí, tampoco te cuenta cómo era el palacio, no nos contaba tampoco mucho, porque date cuenta que es que no ha empezado a hablar de Cuba hasta hace relativamente poco. Claro. Entonces nosotros le preguntábamos y además llegaba un momento que es que nos reíamos, ya empieza papá con el trauma, ¿no? Ya empieza. Y luego a raíz de leer el libro, ahora digo, qué pena no haber leído este libro antes para haberle hecho la vida más fácil, ¿no? Porque los hijos somos muy egoístas. Hay mucho dolor en el libro, Esther. Muchísimo dolor. Yo el libro lo tuve que leer por partes, porque no pude. Aparte que luego me senté con él para que me contara la historia bien, pero luego ya enfermó y cuando enfermó no fue inviable, claro, que me contara la historia. Sí. A través de Zoe también me ha contado bastante su versión. Luego en Miami también cuando estuve conocí a presos políticos que tenían otra visión que me han contado también. ¿Y qué te contaban los presos políticos? Bueno, los presos políticos... Básicamente lo que me dicen es que fue el tema del golpe de Estado y de la Constitución, ¿no? La Constitución que él hizo, que fue de 1940, fue una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica, por no decir la más avanzada. Pero claro, al dar el golpe de Estado se carga la Constitución, aunque luego en el segundo mandato, que fue un mandato que fue un poco extraño, por así decirlo, vuelve a restaurar la Constitución, ¿no? Pero también te lo dicen, el tema es el adoctrinamiento que tenemos. O sea, cuando tú a un niño le estás adoctrinando desde que es pequeño, es inviable, o sea, al final tú estás con ese adoctrinamiento y ahora es cuando sales y empiezas a leer y empiezas a ver, o sea, mi abuelo claro, cuando sale de Cuba escribe 2 libros que creo que toda persona interesada en la política de Cuba lo debería leer y luego que comparen con lo que hay y con lo que dice él, ¿no? Porque ni todo es tan malo y todo es tan bueno, ¿no? Entonces, no sé, yo simplemente... Pero es que se han comido una parte de la historia también. No, es que no existe, es que parece que la historia ha empezado en 1959 y la historia no ha empezado en 1959, ha empezado antes. Cuando yo estaba en Cuba, uno de los viajes que hice, estuve en los colegios de José Martí
y estuve hojeando estos niños tan monos que van con los pañuelitos rojos Sí. y azules, y estuve hojeando los libros que ellos estudiaban y se estaban comiendo parte de la historia, no venía, o sea, los niños cubanos no están estudiando una historia universal, están estudiando una historia totalmente parcial y nadie dice nada. Porque ya o sea, directamente es que no hablan, o sea, es como que no hablan, pero no hablan, no hablan ni de mi abuelo, no hablan de Machado, no hablan de Grau San Martín, no hablan de los anteriores presidentes, no hablan, entonces se la han engullido. Solo hablan de Castro y de lo que hay en la actualidad, ¿no? 62 años llevan con este tema. Sí, muchos dicen que la culpa de la dictadura, que dure la dictadura 63 años ya, que la tiene tu abuelo por haber liberado a Fidel Castro. ¿No? Eso lo he oído también algún. A ver, yo creo que eso sí, la culpa, siempre la culpa la tienen otros, la culpa la tiene Fidel. La culpa la tiene Fidel Castro. Que hizo cosas mal hechas, sí. Nadie es perfecto, ¿no? Y un político menos. Pero yo no creo que la tuviera mi abuelo de la dictadura de este régimen actual, ¿no? ¿Sabes que yo le llegué a dar la mano a Fidel Castro? No sé si te voy a hablar, ¿eh? Sí, es que el viaje que os estoy contando era un viaje que invitaban a periodistas españoles y a celebrities españoles de España a que conociéramos la isla. Entonces, Fidel Castro recibió a la delegación española, pero nos pusieron una condición: se les saluda, os dará la mano, pero no podéis preguntar absolutamente nada. No podíamos hablar, o sea, es decir, pasar, darle la mano a un señor que había allí, que podría ser Castro, como podría ser cualquier otro señor, era ya un señor mayor, y nos dio la mano y ni él habló, ni dio la bienvenida, ni nada, era como, sí, y pasó toda la delegación de periodistas y de celebrities españolas, o sea que sí le di la mano a Fidel Castro. Lo cierto es que dentro de esa historia que hablamos, que fraguó ahí con tanto dolor tu padre, cuando se va a Santo Domingo, Fulgencio Batista, vive otro episodio que también es casi lamentable, porque Leónidas Trujillo, que también era el dictador en Santo Domingo, le dice: Fulgencio, machote, vamos a recuperar Cuba tú y yo, vamos a entrar, vamos a tomar la isla, y esto es pan comido, ¿verdad? Sí, pero bueno, no fue así al final. Al final, efectivamente, él sale exiliado a la República Dominicana, y cuando llega a la República Dominicana, Trujillo le dice que o le da tanto dinero o lo mata. Efectivamente. Entonces está en la cárcel, entonces cada vez que mi abuelo llamaba a su familia, mi padre recuerda con horror cómo cargaban las escopetas o las pistolas o algún tipo de arma, otra cosa que se le queda en la cabeza y lo viven como como un trauma, vamos, es que yo me lo imagino ahora, escuchando eso que me hubiera pasado a mí, es un horror. Pero bueno, al final, entre mi abuela y un cuñado de mi abuelo consiguen pagar a Trujillo, porque es así, mi padre lo ha dicho en alguna entrevista. Sí, lo contaba. Y consigue salir de la República Dominicana a Portugal, ¿no? Que fue el único sitio donde le dieron asilo político. Es que imagínate, se negó a dar ese golpe de Estado que le pedía a Leónidas y lo quería matar, o sea... Sí. Esa parte de la historia no se ha contado nunca, ¿no? De que decían, es que a cualquier precio, es que quedaba dinero todavía en Cuba, ¿no? Él no lo quiso sacar, él no quiso entrar en Cuba a cualquier precio. No, para nada. Eso es así. Y después, desde Lisboa, es cuando empiezan las incursiones aquí a España. Cuenta Bobby, tu padre, cómo van haciendo ese periplo. Llegan primero a Algeciras, a un hotel de la época que le pareció maravilloso. Santa Cristina. El Santa Cristina, eso sí. es, ¿no? Y aquí había una familia
que está entre el público, una de las hijas que después sería la mujer de Jorge Batista, ¿no? Se casaron aquí en la iglesia de San Pedro. De San Pedro, ¿no? Pues sí. Eran los caseros, ¿no? Ellos llegan, un primer verano alquilan una casa a esta familia. Una familia vasca. Venían en coches de Portugal. Y se enamoran de Marbella, y entonces deciden pasar el resto de los veranos aquí, y luego con los años una de las hijas de los caseros se casa con un tío mío, luego el matrimonio no funciona, y siguen veraneando aquí durante bastantes años hasta que él muere. Eso creo que fue en el año 63, si no me equivoco, en el año 63. La boda. No, la boda fue en el 64. En el año 63 fue el primer verano. Que vinieron, luego, sí, lo dice aquí. Y luego ya se quedaban en el Hotel Guadalmina. Efectivamente, que es donde... Que había unos bungalows que ya no existen. Sí, yo no sé si... Yo creo que sí que existen los bungalows de Guadalmina, lo que pasa que los han reformado y eso, pero... dicen que no existen. No existen ya no existen desde que es Barceló. En un bloque de habitación. Ah, vale. Desde que es Barceló. Sí, nos decía antes tu tía que San Pedro entonces estaba la iglesia y que no existía nada, que esta calle no es... Sí, bueno, mi padre también lo cuenta, que es que no había absolutamente nada, que era... que ir, por ejemplo, al Marbella Club era jugarse la vida, prácticamente. O a los Monteros. Iban al Cortijo Blanco, que lo tenemos aquí al lado, y en los Monteros, que sí que era de la época, porque los Monteros, claro, es uno de los hoteles más antiguos de Marbella. Incluso Franco iba también a los Monteros. Pues ahí iba a jugar al golf. Mi abuelo empezó a jugar al golf aquí, y luego siguió jugando al golf. Efectivamente, y tu padre decía que todavía él le gustaba ir a Pepe Moreno, que fue un sitio aquí emblemático en Marbella, súper bonito a la entrada de Marbella, que él ya se iba a hacer sus marchas por allí. Iba a Pepe Moreno, al bar Menchu o algo así, creo. Era la Meridiana, que lo llevaban Paolo, y era un sitio muy bonito. Es que de esa Marbella ya queda poco. Fíjate, la Meridiana ahora está cerrada y querían hacer pisos allí, no se lo han permitido con el Plan General de Ordenación Urbana, pero aquella Marbella emblemática de la Meridiana por la cual pasaron pues personajes de toda la época, que muchos lo recordarán aquí, Menchu y Paolo, lo pusieron en alza. Sí, bueno, mi padre nos contaba que estaba desde Brigitte Bardot hasta Rainiero de Mónaco, Grace Kelly, que era una época que era una Marbella que no estaba tan masificada como ahora. Que eran familias que se conocían todas, que eran muy familiar, y de hecho toda la gente que mi padre conoció en su niñez, tanto él como mis tíos siguen teniendo relación, han tenido relación de por vida, ¿no? Han sido amigos de por vida, ¿no? Entonces Marbella les marcó tanto que bueno, y nosotros seguimos veraneando aquí unos años hasta que ya luego nosotros ya nos hicimos mayores y nos fuimos por otros sitios. Aunque me decía ayer Esther que le encantaría venirse a vivir aquí a Marbella, ¿no? Sí, a mí Marbella me encanta, sí. Para seguir un poco también eso, la tradición. Y nos contabais ahora que le estabais mandando fotos a Fulgencio, uno de los hijos de Fulgencio Batista, que se llama Fulgencio, le estaba mandando fotos y decía que se estaba emocionando, ¿no? de esta historia tan entrañable, ¿no? Que en el mismo sitio donde su padre pues eso falleció, pues claro, es que al final son muchas memorias, son muchos recuerdos. La familia está muy unida y por desgracia cada vez han ido falleciendo, ¿no? Y entonces ahora mismo quedan 3 de 9. No, quedan 4. Quedan 4. De 9, 4 quedan ya. Sí. Claro, la vida, como va viniendo. Fulgencio Batista murió de un infarto y le atendió un conocidísimo médico que ya tiene una calle aquí en Marbella, que muchos le conoceríais, que fue Antonio Maíz, que
un histórico de la medicina también aquí en Marbella, ¿no? Y después se lo llevaron al cementerio de San Isidro, que es donde estaban... Sí, murió de madrugada a las 4 de la mañana, creo, alrededor de las 4 de la mañana. Creo recordar que estaba mi tía Marta estaba con él. ¿Su mujer? No, mi tía, su mujer y su hija. Su hija Marta, que es la pequeña, que tenía 16 años. La persona de confianza que era el chofer que tenían, que era portugués, Antonio, intentó hacerle la respiración asistida, pero no pudo hacer nada. Y luego, bueno, pues ya vino el doctor, yo creo que fue el que certificó que estaba muerto. Y entonces a la mañana siguiente se fueron todos para Madrid y en Madrid lo enterraron en San Isidro. ¿Tienes conocimiento si en esa época el periódico de Cuba, que es el Granma, publicó algo? ¿Qué se dijo cuando murió? No tengo ni idea. Porque eso no lo he visto en el libro, no se refleja. Pero supongo que no dirían mucho, ¿eh? O sea, pues bueno, desde... A lo mejor se alegrarían, no sé. Por eso te digo, no decía que fuera un artículo ensalzando las virtudes de tu abuelo, pero... No lo sé, sé que salió en la prensa y demás, pero desconozco qué fue lo que se decía en Cuba. Supongo que no, justo además en esa época, pues el gobierno estaba, pues es que llevaba muy poco tiempo, o sea, no es como ahora, ¿no? Que ya la gente sale y aunque no esté a favor del régimen de mi abuelo, directamente te dicen horrores, o sea, ¿sabes? Es que te dicen, pues yo no estoy a favor de tu abuelo, pero muchísimo menos de Castro, ¿no? Siempre dicen, Batista al lado de Castro era un niño de teta, o sea, siempre han dicho eso, ¿no? Como diciendo, o sea, ¿en la isla? Sí. Pues es que bueno, es verdad que gracias a Dios, a raíz de las... O sea, yo creo que lo fundamental es la pena es que mi padre ya no esté aquí porque es el que realmente sabe mucho más que yo, y al igual que Zoe, pues sabe muchísimo. Es ver pues, las entrevistas que dio mi padre, ¿no? Que están todas en internet, y entonces él te cuenta y te cuenta todo tal y como es, además desde una humildad y desde una tranquilidad, y te lo dice, mira, yo además tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? del gobierno, y sabía. Entonces él te cuenta además que bueno, que debido al trauma que tuvo, bueno, el trauma es cuando él sale del exilio, él se piensa que va de vacaciones a Nueva York, entonces cada hijo sale hacia un lado, no salen todos directamente, no salen todos en el mismo avión. Entonces mi padre sale con su hermano pequeño, con uno de sus hermanos pequeños, con sus padrinos y con mi madre, que era su íntima amiga, que luego se casa con ella. Salen hacia Nueva York, y cuando bajan en el aeropuerto de Manhattan se encuentran a una muchedumbre de periodistas y de opositores insultando a un niño de 11 años y a un niño de 9 años. Entonces, claro, mi padre, pensando que iba de vacaciones, pues es que eso ya le trauma para toda la vida, pero es que ya no sigue, o sea, los insultos no se quedan en el aeropuerto, sino siguen hasta el hotel. Claro, niños, o sea, al final son niños, o sea, yo ahora que soy madre, no sé, me parece una crueldad brutal, y todo esto también muy influenciado por este periodista del New York Times, que es el Harvey Matthews, que solo decía vejaciones, y la revista Bohemia, que es que solo decía mentiras, desde los muertos hasta que luego el director escribió una carta pidiendo perdón, diciendo todo lo que había dicho mentira y demás, que eso tampoco se sabía, ¿no? Entonces, bueno, o sea, han ido saliendo cosas, y la pena es que la gente no lo sepa, ¿no? Porque al final te quedas con lo que pone en Wikipedia, y bueno, esto tendría que ser historiadores que lo vean, que lo contrasten y demás. Pero hay otra cosa, es que luego estos libros que ha escrito mi abuelo no se ven, o sea, no los puedes conseguir tampoco, ¿no? Esa era una de las misiones de lo que quería hacer mi padre, era lo que íbamos a hacer, era los libros que había escrito mi abuelo, publicarlos.
reeditarlos, ¿no? Para que la gente viera un poco cuando... Allí en La Habana no había ni uno, porque yo compré libros que me los llevé luego a Cayo Largo para leer ese verano bueno, es que está borrada totalmente la imagen de Batista. Tú buscas en Amazon los libros que son Piedras y Leyes y Respuesta, ¿no? Y te piden 500 euros, o sea, es una locura. Mi padre intentó ponerlo en Kindle, creo que fue, y Amazon lo rechazó. No sabemos muy bien por qué, pero lo rechazó. Entonces, eso era, yo iba a empezar a trabajar con él e iba a empezar a intentar un poco, pues contar la historia, ¿no? Porque la historia como es, ¿no? Con las verdades pues, sobre todo diciendo las cosas que son verdad, porque ya son muchos años de mentiras, ¿no? A ver, es una labor muy difícil que evidentemente yo sola no puedo, y hay días que directamente al final yo tengo que seguir trabajando, tengo una familia y demás, y que no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera, ¿no? Y tampoco sé tanto como sabía mi padre, como para... Pero bueno, lo intento en la medida que puedo. Dices siempre que os persigue la leyenda de la supuesta fortuna que tu abuelo sacó de Cuba, cuando tú tienes que ponerte todos los días pues delante de tu ordenador para trabajar. A ver, eso y lo de la mafia. O sea, siempre es que Cuba era el prostíbulo de los americanos y la mafia, ¿no? Y luego el tema de la fortuna. O sea, si la fortuna que se llevó es tan real, yo no sé cuántos aviones hubiera necesitado para salir. Estaríamos ahora mismo tú y yo en un yate tomando mojitos. Estaríamos todos en un yate tomando mojitos. Pero no es así, o sea, al final... De la Floridita, tan ricos, de la Floridita donde iba Hemingway en La Habana. Bueno, mi abuelo al final, eso lo dice también mi padre, era una persona que llegó de la nada y luego él hizo negocios lícitos en Cuba. Entonces, su dinero, el dinero que él generó, permitió vivir a mi familia en el exilio y a nosotros darnos una educación. Pero ninguno vive, o sea, no podemos vivir de eso. O sea, yo trabajo, yo trabajo siempre, mi hermano trabaja sin parar, mi prima trabaja, todos trabajamos, ¿no? Mi padre se levantaba a las 5 de la mañana en Nueva York, trabajaba en un despacho, se planchaba la ropa. O sea, no es lo que la gente dice, no, Batista tenía una isla. Pues es que a mí me encantaría saber dónde está la isla. Eso no es real. Ahora, ¿que hizo dinero? Sí, hizo dinero porque no era tonto. O sea, no puede ser tonto llegando a ser... el presidente siendo una persona tremendamente humilde, que no sabía ni leer ni escribir, que es que aprendió a leer y a escribir él solo, ¿no? Pues sí, hizo dinero. Pero no. Y luego también las arcas del Estado, y eso Zoe, fíjate... en la biblioteca de Miami, en los archivos, o sea, él deja, o sea, Batista cuando se va de Cuba deja Cuba con las arcas que son las arcas del tesoro en ricas, o sea, y eso lo dicen, y eso está metido, o sea, eso está, te digo que está escrito, o sea, que no es que es imposible. Sí. Al igual que lo de la mafia acaba de escribir hace poco creo que es un catedrático de una universidad americana que se llama King, y luego lo ha publicado un estudio, lo ha publicado Harvard Press, sí, en el que era un estudio en el que hablaban de la relación de Batista con la mafia. Y es mentira, o sea, la mafia entra en Cuba cuando ni siquiera Batista estaba de presidente, eran uno de esos mandatos que mi abuelo se había ido. Las fotos que aparecen de mi abuelo con la mafia están trucadas, yo las puse en Facebook, el antes y el después. Ahora, que luego llegara la mafia a los casinos y que hicieran cosas lícitas, pues como había todos en esa época. Pero no lo que salía en El Padrino, a mí la gente me dice, ¿y el reloj de oro? Y yo, ¿qué reloj de oro? El teléfono de oro. El famoso teléfono de oro. Es mentira todo eso. Sí, parte de la leyenda. Sí, como... es todo muy Hollywood y muy... No está... Eso no es así.
Cuando escuchas a los cubanos en el exilio abogando por una intervención de los Estados Unidos en Cuba, ¿qué se te pasa por la mente? Que no van a hacer nada. A ver, los Estados Unidos no ayudó a mi abuelo, es más, yo creo que le traicionó, le negó las armas en un momento muy complicado. Y no lo han hecho ni antes, ni durante, ni lo van a hacer ahora. Entonces, yo creo que Cuba tiene que ser algo desde dentro, no la revolución debe venir desde dentro. Sí. El problema es que yo no sé cómo van a... Los pueblos no tienen nada, entonces no sé cómo van a hacer una revolución desde dentro, ¿no? Tendría que ser alguien de las fuerzas, algún militar o algo. El problema es que luego todos se van muriendo en extrañas circunstancias también, cuando hubo todas estas revueltas en junio del año pasado. Es que, claro, la solución cuando tú vas allí, ves hambre. Hay hambre. No, la gente se muere de hambre. Ves hambre en las calles, o sea, yo por ejemplo en el primer viaje dejé mi maleta entera, regalé todo lo que tenía, porque es que no me sentía, de verdad, me sentía culpable de tener cosas y ver esa gente tan maravillosa allí que tenía hambre, esas colas del racionamiento. Bueno, yo fui a la época, una vez fui a la época del peso todavía, cuando con dólares no se podía comprar, imagínate, con el peso cubano. Es tremendo, aparte que es que luego lo que les dan y luego creo que en los supermercados, tengo entendido que en los supermercados donde puedes ir a comprar con $20, o sea, una lata de atún, un brick de zumo de estos de naranja, los economatos, una pasta y tal, 30 pesos o $30, una compra básica mala y un bote de tomate, o sea, ¿y qué ganan ellos al mes? Es que no llegan ni a eso, ¿no? No sé, no entiendo cómo un país puede vivir así, y tampoco entiendo cómo unos se enriquecen a causa de otros, ¿no? Y ver cómo al gobierno no le da pena tener a ese pueblo así, ¿no? A esa gente muriéndose de hambre. Cuando decían que tu abuelo tenía el prostíbulo allí de los Estados Unidos, yo cuando ahora he estado en Cuba he dicho las jineteras, los homosexuales, o sea, realmente ahora mismo Cuba es un prostíbulo público, porque van, o sea, de verdad, yo lo tengo que contar así, o sea, de venirme un compañero de viaje que ya no vive, un periodista, de decir, oye, porque déjame unas tanguitas, luego cuando estemos en España te regalo yo unas cuantas, por una tanguita se zumbaba a una pobre mujer que le tenía que amamantar a su hijo. Eso es prostitución y eso yo lo he visto allí. Pero eso a mi marido le pasó, o sea, él era un enamorado de Cuba y él fue y le sacaron a una niña jovencita, adolescente, y no entendía. Y es que es así, es una situación crítica, ¿no? Chicos que no son gays, pues haciéndose pasar por gays para la gente que va allí, porque está la prostitución a nivel femenino y a nivel masculino, pero da igual. O sea, realmente yo vi en Cuba un prostíbulo para toda Europa, vamos. No, es un horror, es un horror y no sé, es una pena tremenda. Yo por eso también es que a mí se me caería el alma a los pies, ¿no? Solamente incluso con ver las fotos de la Cuba de los años 40, 50, de esos edificios, y ver los edificios de ahora, digo, pero ¿cómo puede vivir la gente así? Si es que cualquier día se les cae, bueno, es que se están cayendo y la gente se muere, ¿no? O sea... No permitir a los propios cubanos que entren a lo que es hoteles. De ellos, o sea, no podían entrar los hoteles, el Nacional, por ejemplo, que es un monumento, es tan bonito, y tienen que estar fuera, no les dejan pasar, y yo les preguntaba luego, ¿cómo vivís que esto que es vuestro no lo podéis disfrutar, no? Es que es de ello, yo me sentía también culpable de estar ocupando algo que no me pertenecía y les pertenecía a ellos, ¿no? No me había pasado en ningún país de los que había estado. Es una tristeza, es que no... Entonces, claro, mi padre con eso decía que es que él no podía ir a una Cuba así, ¿no? Porque claro, la Cuba que él dejó no tenía nada que ver, ¿no? Pero tú sueñas un día en sacar los restos del cementerio de San Isidro, de tu abuelo, de tu padre, y que se entierren. Estuve en ese cementerio de La Habana que dije, fíjate, a mí me gusta visitar los cementerios cuando viajo, porque
me dice mucho cómo muere un pueblo y vive un pueblo. Y no sé si alguno habéis estado en el cementerio de La Habana. Es tan rico en mármoles, en panteones, o sea, no tiene nada que ver una ciudad muriéndose de hambre y el lujo por el lujo dentro del cementerio de La Habana. Fíjate, es curioso, muy curioso. Y bueno, pues ahí es donde tendrán que residir, porque es lo que quería tu abuelo. Y lo que quería mi padre también. O sea, él no quería soñaba con volver a una Cuba democrática, libre, pero bueno, al final pues se ha ido antes de tiempo. Pero eso ocurrirá, Esther, ¿no? Tarde o temprano, eso ocurrirá. Pues no sé, ¿no? Tiene una pinta un poco extraña, que no sé yo si va a ocurrir, porque tal y el paso que vamos. ¿Tú crees que la culpa de la salida de tu padre de Cuba la tuvo el gobierno de Estados Unidos? Sí. Tu abuelo se llevaba fenomenal con Nixon, por ejemplo. Pero bueno, Estados Unidos le negó las armas, en fin, no les apoyó. Hay un libro también, se llama El quinto piso, en el que es de un embajador americano que cuenta toda la historia y ahí está todo reflejado también. Estados Unidos no apoyó, es que está claro, no apoyó. Es que ahí se unen varias cosas, hablas que las clases sociales altas tampoco le apoyaron, en fin, hubo por el color de piel, hubo varios detonantes, ¿no? Varios componentes. Sí. Otra de las preguntas que nos dicen mucho es que si era de la religión esta afroamericana, budista, sí, de los santos cubanos y demás, pero no, era católico. De los babalú. De los babalú. De los babalú. Era católico, ¿eh? Lo que pasa es que un hermano suyo sí que era babalú. Increíble, sí. Es que, pero bueno, es que el que tuvieran los ritos afrocubanos no y tal, es que todo el mundo, es que es súper común, es que tú llegas allí y te los hacen, ¿no? O sea, hasta la santería la ven como es una manera de... Oye, a mí cuando mi padre enfermó me llamó un señor y me dijo que era santero, que era a favor y que le podía hacer un trabajo, y le digo, mira, haz lo que quieras, lo salvas. Exacto. Como si le pones un huevo en la cabeza y haces lo que te dé la gana, o sea, claro, sí. Al final no había nada, con un cáncer de páncreas poco podía hacer, ¿no? Sí. Pero sí me llamó este señor y me dijo que era babalú, yo dije, haz lo que tú quieras. Hay mucho cubano exiliado, con mucha doble moral e incluso del gobierno. Yo creo que la única persona que no, es que nadie, no. Yo creo que lo pasaron tan mal y que nadie ha intentado. Un tío mío, mi tío Rubén, que murió, pues era una persona muy culta, pero es que de política nadie. Pensaban, la gente decía, bueno, tu padre, tenemos una esperanza, pero tampoco. No es una pena. Sigue habiendo gente aquí que les recuerda, ¿no? Físicamente Esther es súper parecida a su abuelo, tienen los mismos rasgos en el libro, que lo tenéis aquí ahora y os lo... Marta María. Sí. A mi tía, sí. A su tía. Sí. A Marta María, sí. A su tía. Pues aquí tenemos los libros de Delta, como siempre, que os los va a firmar ahora Esther, y podéis ver fotos de Fulgencio y de Esther, que podría ser, vamos, pasan como una gota de agua, ¿no? Bueno. Tus rasgos cubanos no hay quien te los quite. Claro, mi madre también es cubana, o sea que algo tengo. Algo tengo. Algo tienes. Pues ojalá y pronto podamos repetir ese viaje, y para ti ese viaje nuevo. Y que se haga realidad esa pasión que tenía Bobby, tu padre, para volver a lo que fue su tierra, y bueno, celebrar de alguna manera la vida, porque enterrando a los nuestros donde ellos quieren es donde realmente empezamos a vivir.
Así que desde aquí queremos darte las gracias por haber hecho posible el recordar parte de la historia universal, pero también parte de la historia de nuestro pueblo San Pedro Alcántara. Y mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros, un placer. Yo pido un aplauso para ella. Gracias. Y aquí tenéis los libros que los podéis comprar y os lo va a firmar Esther, ¿vale? Gracias al Ayuntamiento de San Pedro Alcántara.